Hoy quiero que meditemos en torno a esta palabra titulada Dios también tiene sentimientos. Y ese también es vital porque cuando estamos tristes, muchas veces teniendo la oportunidad de acercarnos a Dios y nos acercamos a Él, cuando tenemos angustia también puede ser, cuando tenemos desasosiego, perdemos el control de nuestro ser, en nuestras emociones y sentimientos, nos sentimos solos, como que nadie me comprende. Y muchas veces también podemos creer que Dios tiene toda la sabiduría, la sapiencia, pero ignoramos que Él tiene totalidad de sentimientos. Dios siente y vamos a ver qué siente Él. Y hay un sentimiento que Él no tiene. Bueno, hay sentimientos que Él no tiene, pero hay uno que es muy importante, que nosotros a veces tenemos abundancia y Él no tiene. ¿Cuál es? Eso se lo vamos a decir y si se me olvida me lo recuerdan. ¿Cuál es el sentimiento que Dios no tiene? Yo les voy a decir cuál es, ¿verdad? Y que a veces nosotros tenemos en abundancia. Dios también tiene sentimientos y vamos a Isaías 43. Vamos a ver cuál es uno de esos primeros sentimientos que Él tiene. Dios tiene en Isaías 43 y aquí yo creo que está evidente, está clarito, ¿qué es lo que Dios tiene? Dios tiene amor. Y lo vemos aquí muy claramente cuando dice en Isaías 43, específicamente el versículo 4, lo siguiente. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios tiene un amor desde antes que lo conociéramos, desde antes que naciéramos ya nos amaba. Y desde antes que viniéramos al mundo, de antes de la fundación del mundo, ya teniendo nuestras vidas en su mente, tenía planes por nosotros, pero planes inmensos. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Eso es exclusivamente para el pueblo de Israel, no, es para el pueblo de Dios. Si así fue con su pueblo, así mucho más podemos decir con certeza con sus hijos que somos nosotros. Dios nos ama a nosotros y ese amor es total, es inmenso y tan inmenso es su amor como lo que Él nos quiere dar a nosotros. ¿Por qué? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y te hice honorable y te hice alguien nuevo para amarte mucho mejor. Somos importantes para Dios. ¿Y qué le movemos al Señor? Amor. Cuando nosotros nos reunimos en torno a Él, no solo estas reuniones en las que tenemos en las mañanas por Zoom, en las que tenemos en las mañanas los domingos de alabanza, en nuestra fuerza unida de oración, en nuestros tiempos de intercesión y en los tiempos personales. El Dios que se acerca a nosotros es un Dios que nos ama y el que ama da por amor a quien es amado. Ahora, este versículo es maravilloso, el versículo 4, pero vamos a ir un poquito antes y un poquito después de ese mismo capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿En qué contexto él nos dice esto? Dice del versículo 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Por qué le dice Jacob y le dice Israel si habla del pueblo de Dios? Él creó a Jacob, un hombre con una naturaleza caída, porque Jacob venía de la descendencia ya caída desde Adán y Eva. A ti yo te creé, pero porque el hombre se separó de Dios, a pesar de que somos creación de Dios, ya venimos con el pecado de nuestros padres. Pero por amor, yo te convierto en Israel, en formador. Entonces Dios es nuestro creador, pero es también nuestro formador, a menos que no querramos. Todos somos creación de Dios, todos, pero no todos somos formados por Dios. La formación sí depende de nuestra voluntad. Nuestra creación no. Nosotros no decidimos nacer, pero nuestra formación sí. Y
Cuando Él nos quiere formar, ¿qué quiere colocar en nuestra mente? Lo siguiente. Dice en este mismo versículo 3, ¿verdad? No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado para ser suyos, porque la redención es el acto de comprar a alguien de su esclavitud para darle libertad. Seguimos con estos versículos, vamos a leer los versículos 2 y 3 de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué esto? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y estas fueron naciones que conocieron la gloria de Dios, pero que él mismo le ha tocado vencer naciones por amor de su pueblo. Por amor a Israel venció a muchas naciones y de la esclavitud y las idolatrías de ellos los sacó, como igualmente hizo con nosotros. A nosotros nos sacó de entornos de calidad mental de vida empobrecida, carnal, pecaminosa. De ese mundo nos sacó, de las tinieblas, para formarnos ahora. Y en ese proceso, el Señor nos va a proteger. ¿Por qué nos va a proteger? Del fuego, de las aguas, del enemigo. Porque Él persevera en la buena obra. Y Él quiere hacer con nosotros una cosa, algo extraordinario. Y Él, a quien forma, preserva. Por amor a nosotros. Ya habíamos visto el versículo 4 que dice que Él nos amó, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes 3 versículos, del 5 al 7. No temas. ¿Por qué no temo si hay tantos problemas? Porque es que es muy fácil decir, no tengas miedo, pero es que hay personas que me quieren hacer daño. Las enfermedades me quieren, están acosando a la humanidad. Los problemas sociales, económicos. Hay problemas endémicos. Entonces, ¿por qué no voy a temer si el mundo es digno de estar espantados? El mundo es la casita del horror, pero gratis. Porque los espantos no, uno no paga ni hágase fila por ellos te llegan a ti. No temas, entonces, ¿por qué no temas? Maravillosa respuesta del Señor. Porque yo estoy contigo. No temas, no porque no tienes problemas, es porque yo estoy contigo. No temas porque no tienes enemigos. Sigues teniendo enemigos, pero yo estoy contigo. Sigues teniendo escasez, pero yo estoy contigo. Sigues teniendo dificultades, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto va a ocurrir también, ¿saben en qué momento ocurrirá? Cuando ya Jesús venza al mal y de todos los rincones de la tierra levantará. Los que están muertos los levantará, ¿verdad? Y los que estemos vivos, si estamos vivos en ese momento, a mí me gustaría ver cuando el momento que Jesús venga por su pueblo, nos reunirá y hará un solo pueblo. A todos los que nos aman. Dios nos ama tanto que nos quiere ver juntos. Las reuniones familiares son como esa prueba de amor, ¿verdad? Cuando se reúne la familia. Pues Dios va a reunir a toda su familia, a todos sus hijos, en el momento en que ya resucitados y otros arrebatados, estemos juntos con Él en esta tierra nueva, en este cielo, bajo estos cielos nuevos, ¿verdad? En Romanos 5, vemos cuál es el efecto del amor de Dios hacia nosotros. Porque ya vimos, Dios también tiene sentimientos. Nosotros no somos los únicos que sentimos. Ahora, el amor de Dios, que es el primero de los sentimientos, tiene efectos eternos en nosotros y tiene decisiones radicales para nuestra vida. Dice Romanos 5 del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no nos ama porque seamos santos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya santificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué si estamos hablando del mal, resalto, ¿no? En otro color de la ira? Eso tiene su razón, pero primero vamos a terminar de examinar esto. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado y por tanto te extendí mi misericordia. Muy bien. Pero también es un amor de decisiones dolorosas. Porque yo podría amar eternamente a alguien, siempre te he amado, pero no hago nada radical por ti. El amor de Dios es radical. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo gente que no merecía, Cristo murió por nosotros. Un amor hasta la muerte. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y él entregó a su Hijo para salvarnos y librarnos de la ira. ¿De la ira de? La ira venidera. ¿Pero de quién es esa ira? Es que aquí vamos a un sentimiento que nos puede chocar. Dios también tiene sentimientos, Dios tiene amor. Dios también tiene ira. Vamos a hablar de la ira de Dios. Esta es como que la parte donde no es tan agradable, pero es necesaria conocerla. Y saben que cuando entendemos la ira de Dios, también damos gracias por esa ira. ¿Cómo así? Primero porque nos ha librado de él, de esa ira, pero esa será una ira purificadora, una ira que bendecirá a la tierra. Bien, es una ira que no es una emoción. Y aquí también destaco, ¿cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Emociones es lo que estremece el sistema neurológico, inmediatamente pasa algo. Y yo puedo tener una emoción que me lleva a la alegría, a la ira, pero cuando esa emoción se toma de la mano de los pensamientos y de los razonamientos, se vuelve sentimientos. Por eso es que a veces los niños se desconciertan con las madres, porque las madres en un momento dado se aterran porque el niño se va a lanzar en el huequito, ¿no? En el hueco de la acera, o va a poner la mano en el fuego. Y la madre se irrita, se indigna, hasta le pega, porque es una reacción emocional. No es que haya odio en ella. Luego, con el razonamiento, viene el celo y la madre manifiesta por qué tuvo esa reacción. Las emociones son irracionales. Los sentimientos son los que van de la mano de los pensamientos. O sea que Dios no tiene una ira irracional, no es emocional. Dios no es emocional. Por supuesto, tampoco tiene crisis emocionales. Y nosotros podemos ser embargados por emociones. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña? Medita. Medita sobre estas cosas. María fue un caso extraordinario porque de ella se decían grandes cosas de ella y de su hijo, porque hay emociones también que me pueden envanecer. Cuando escucho las palabras maravillosas de quién es mi hijo y que yo soy, en el caso de María, ella era la portadora del Salvador, pero ella guardaba todas estas cosas y meditaba, y en la meditación podía tener sentimientos adecuados. La primera emoción, yo soy extraordinaria. Después que ella comprendía y recordaba quién era ella y que ella misma había dicho, se regocija el Señor, se regocija mi espíritu en el Señor, mi Salvador, y recordar, no, es que yo no soy extraordinaria, de hecho necesito ser salva. Entonces podía tener un gozo racional, un gozo inteligente. No podemos vivir de emociones, pero sí de sentimientos en sentimientos, porque Dios maneja no emociones, sino sentimientos, porque todos sus sentimientos están fundamentados en la verdad. Ahora también, nuestros sentimientos están equivocados cuando son emociones que se agarran de la mano de mentiras. Y nos agarramos de mentiras. ¿Por qué te fue bien? ¿Porque tienes suerte o porque el Señor te bendice? Que yo soy una persona con suerte. No, el Señor me bendice. La suerte es una mentira. La bendición del Señor es la verdad. Vamos a hablar de la ira de Dios no como una emoción malvada, sino como una ira santa. Y en la ira de Dios vemos números 11. ¿Y por qué el Señor en un momento dado tiene ira y cuál es el beneficio de la ira? Porque la ira de Dios no es como la ira pecaminosa de nosotros. La ira
de nosotros con pensamientos malvados, se convierte en un sentimiento destructivo. Y la ira es destructiva, destruye hogares, destruye momentos, destruye familias, destruye futuros. La ira del Señor no, porque está amarrada o está de la mano de la verdad. Dice aquí, número 11, el 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí vemos que efectivamente Dios arde en ira. ¿Pero por qué? Porque este pueblo que hacía, recuerden, ¿de qué pueblo estamos hablando? El pueblo que había sido sacado de Egipto con maravillas y prodigios y que había recibido pan del cielo, codornices en una provisión milagrosa, agua de la peña. Las aguas amargas de mar habían cambiado dulces por amor a ellos. Si las aguas de Mara no se hubieran, o si mejor dicho, si ellos no hubieran ido a las aguas de Mara, las aguas hubieran seguido siendo amargas. Cambiaron su naturaleza solo por ellos. Por ellos cambió esa naturaleza. Seguimos entonces. Ante esto vemos un pueblo que, olvidando lo que habían recibido, abrazaron su sentimiento de frustración, una mentira. Dios no es justo, Dios no nos respalda, Dios no, nos olvida, solamente nos da maná y nos da maná y después maná. Dios no está con nosotros. Ahí vemos un sentimiento que no es corregido por la verdad, sino se toma la mano de la mentira, que fue esa desazón, fue esa crítica, inconformidad del pueblo de Dios. Y eso obviamente iba en contra de la verdad y Dios reacciona muy firmemente ante la mentira. Él reacciona con ira. A Dios le molesta algo, la mentira. Por eso es que debemos tener cuidado cuando queremos abrazar la mentira como estilo de vida o como salida para nuestras situaciones. Seguimos entonces, dice así. Entonces el pueblo, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos. Había estado obviando esa parte. Hubo una respuesta, pero un fuego que fue bendición. ¿En qué sentido? Porque él hizo justicia, limpió la tierra de esos malvados que querían seguir sembrando cizaña, contiendas y la mentira de la mano de esto, ¿verdad? Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y yo amo aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová, Tabera es ardiente, a lo que arde, ¿no? Llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dios, así como tiene un amor extenso y poderoso, tiene una ira extensa y poderosa, pero que reacciona cuando ofenden lo más sagrado en cuanto a lo que es nuestro pensamiento, el pensamiento verdadero. Cuando se quiere llevar de la verdad a la mentira, el Señor actúa con ira. Dios no tiene amistad ni contubernio con la mentira, jamás. Bien. A ver, la gente puede escuchar, ¿tiene el micrófono abierto? Ah, bueno, bien, claro. Ahí vemos también algo que es la ira santa. Yo le había dicho que hay un sentimiento que no tiene Dios. Voy a agregar otro que tampoco tiene Dios. Dios tiene ira. El otro lo dejo para el final. Dios tiene ira, pero no tiene rencor. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepiente y él se aplaca. O sea, Dios no tiene rencor. El problema de nosotros es que en nuestra ira se hace amistad rápidamente con el rencor, se muta en un rencor que, a diferencia de la ira que se disipa, el rencor se queda. Y lo peor, a veces el rencor se enseña. Y enseñamos a los nuestros a tener rencor. Cuidado. Y muchas veces los hijos odian a quienes odian sus padres porque los padres les han enseñado, tienes que odiar. Dios no tiene rencor.
Ese es un sentimiento que no tiene. El otro lo dejo para el final. Y es muy importante el otro sentimiento que Dios no tiene, jamás lo ha tenido, ni lo tendrá. Ahora hay uno que sí tiene, y esto es muy importante. La ira de Dios, ¿por qué no vuelve, no termina en rencor? Porque es una ira con misericordia. Es una ira con misericordia y es una ira purificadora para limpiar de maldad y de esos malvados que están contaminando a los que todavía tienen un corazón dispuesto y sensible al amor de Dios. Ahora, Dios también tiene otro sentimiento, la tristeza. Vamos a ver la tristeza de Dios en Salmos 27. Este versículo muchas veces se aplica perfectamente, versículo 10, Salmo 27, 10, a mi situación. Ay, cuando yo estoy abandonado, pero vamos a darle la vuelta. Vamos a verlo de la perspectiva de Dios. Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué el Señor me recoge? Porque Él entristece mi condición. Porque para Él nuestra situación no es como quien ve una película. Y dice, ay, pobrecito y eso, pero no hago nada. Aparte, sería bastante absurdo tratar de entrar en la película y salvar a los personajes, ¿no? Pero Dios no ve esto de forma fría. Dios siente compasión por aquel que tiene el abandono de padre y madre, de amigos, del que está desamparado. Y por eso con todo Jehová me recogerá. Y aquí también vemos, no hay sentimiento de Dios que no tenga actividad. No es un sentimiento de pobrecito no tiene padre y madre. O sería bueno que alguien hiciera algo. No, yo te recogeré porque me duele tu situación. Me entristece el desamparo que tú tienes. Porque no es, aunque mi padre y mi padre, aunque mi padre y mi madre murieran, si no me dejaran, me abandonaran. Están, pero no están. Yo seré tu padre. Yo cuidaré de ti. Yo proveeré de ti. Porque me duele lo que estás viviendo. Pero en Isaías 53 vamos a ver lo activo y lo radical de la tristeza del Señor. Y aquí vamos a hablar de el Señor, el Hijo, porque el Hijo Jesús es Dios también. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo, miren lo que dice Isaías 53, uno de los capítulos más dolorosos del 52, 12, cuando habla, cuando comenzamos a leer el canto del siervo herido, es muy doloroso. Y de Jesús se dice en Isaías 53, del 3 al 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, que los azotes, que nuestras heridas, nuestros pecados no le causaron algo, por supuesto, le causaron quebranto. Y vemos un Señor que se quebrantó, no por él. Él lloró por aquellos que no creían y su reacción escéptica, dura, cuando resucitó a Lázaro. Él lloró por Jerusalén. Él lamentó y clamó por aquellos que estando en la cruz se burlaban de él. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una tristeza y un quebranto radical. Nunca a causa de él mismo, sino a causa de nosotros. Y en Mateo 26 vemos que efectivamente Jesús sufrió tristeza estando aquí en la tierra. Mateo 26 del 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Con esto va de la mano algo también. Él puede tener angustia, pero no la angustia del miedo, la angustia de que nace de la asociación con lo que va a ocurrir, qué va a pasar. Estoy en el momento crucial. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este momento es muy interesante, ¿por qué? Porque vemos manifiesta la naturaleza del Hijo de Dios sin despegarse de la naturaleza humana. ¿Quién era el que decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya? La naturaleza humana del Señor. Jesús fue 100% hombre. Él estuvo tentado en todo. Era necesario que él fuera tentado en todo, que fuera tentado en el dolor, en la tristeza, porque la tristeza nos puede llevar a pecar muy fácilmente. De hecho, ¿cuántas veces tal vez, y si hacemos memoria, por tristeza, echamos a la borda cosas que no debimos haber echado a la borda? Hagamos memoria cuántas veces por tristeza dijimos, ya yo no puedo con esto, ya yo no puedo con esto, yo me rindo, yo hago y no logro nada y me entristece y me duele y nos ha llevado a renunciar en nuestra vida laboral, académica, sentimental, familiar. Ya yo no puedo con este hijo, no puedo con esta hija, no puedo con mi padre, no puedo con mi pareja por la tristeza. Y en la tristeza somos tentados. Y el Señor estaba tentado humanamente. ¿A qué estaba tentado? A no tomar su cruz y no aceptar que fuera martirizado hasta la muerte. Su naturaleza humana. Pero él apelaba también a su condición humana, a su condición de Dios. O sea, las dos naturalezas van de la mano y esto es muy importante. Por eso no somos, hay también esta versión de que el Señor era Dios y que su manifestación, que su parte humana era una manifestación milagrosa. No, él era humano también. Y por eso nosotros también en Cristo todo lo podemos, porque él siendo humano venció toda tentación. Todo lo pudo. Porque cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque todo lo humano que él era, lo pudo en su naturaleza de Cristo que lo fortalecía. Es que el primero que vivió todo lo puedo en Cristo que me fortalece fue Cristo. Fue Jesús, hombre, porque él todo lo pudo en su condición espiritual. ¿Alguna pregunta? ¿Le genera alguna duda? Levanten mano. Recuerden esto. Lo bonito de esto es que no es unilateral y que hasta cuando me alegra cuando abren micrófonos por Zoom también. Todo eso vale. En su naturaleza humana, él estaba consciente que su naturaleza humana, susceptible a toda tentación, podía caer. Y él estaba experimentado también en las tentaciones. Recuerden que él fue tentado en el desierto. Fue tentado con las riquezas, el poder, con su hambre fue tentado. Fue tentado muchas veces. Los fariseos se dedicaban a tentarlo y el dolor de cabeza y la frustración de ellos es que siempre lo tentaban y nunca dijo algo que no fuera santo. Así que vemos a un Señor Jesús que sí tuvo tristeza, pero no cayó a pesar de su naturaleza humana por su comunión con el Padre. En Lucas 22 vemos que por tener esa comunión, en Lucas 22 se hace referencia también a Mateo 26. Ambos se conectan, pero en Lucas 22 hay un detalle muy importante que no se destaca en Mateo 26, vamos a verlo. Vamos a Lucas 22 del 41 al 44 primero, después vamos hasta el 46, pero vamos a leer primero el 41 al 44. Ya él había dicho, oren, velad y orad, porque verdad la carne está, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la naturaleza humana. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mi parte humana, sino la tuya, la que estaba 100%, la parte que es igual a él, a Dios Padre, Dios Hijo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonías, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué quiero destacar aquí? Que en medio de esa tristeza, no se quedó habitando en la tristeza. Buscó el rostro del Padre
Y cuando en medio de la tristeza, por encima de la tristeza, trascendiendo a esa tristeza, buscamos la comunión con el Padre, una comunión profunda con Dios, somos consolados. En ese sentido, ¿quién es el que hace esa función ahora? Bíblicamente, ¿quién está haciendo esa función de consolarnos? El Espíritu Santo, porque él dijo, no lo dejaré solo, le daré otro consolador. El Espíritu Santo nos consuela. El problema es que cuando estamos desconsolados, no buscamos a él que nos consuele. Tenemos que buscar que él nos consuele. Tenemos que buscar que él nos fortalezca. Y recuerden en la historia de la niña que a mí me dijo, mi estudiante del Ministerio Infantil que me dijo, yo a veces estoy triste y me pongo a orar hasta que Dios me ponga contenta. Y siempre me funciona, me dijo. Eso que ella estaba haciendo a sus 11 años de edad, lo aprendió ¿de qué? Del mismo Señor. Porque el Señor en medio de esa tristeza no se dejó vencer. Y aquí esta parte es bien interesante porque no se haga mi voluntad en la parte humana, sino la tuya, mi parte espiritual, que es igual a ti. Porque el Padre y el Hijo uno son. ¿Correcto? Bien. Seguimos leyendo. Versículos 45 al 46. Cuando se levantó en la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí él les dijo, no solo lo hice yo y por eso yo me levanté, porque él se levantó en la oración, él estaba levantado, la oración lo levantó a él. Y la falta de oración los tenía a los otros decaídos, dormidos, no velando, ojos cerrados, caídos y listos. Y recuerden que esto tuvo consecuencias funestas, porque cuando llegaron sus aprensores, el único que se quedó haciendo lo correcto fue Jesús. Los otros salieron corriendo, entre uno de ellos que perdió hasta la ropa, o sea, corrió desnudo entre los árboles, y el otro que hizo el ridículo cuando cortó la oreja de Malco, tratando con esto, llevándose casi al traste el plan de salvación. Porque Jesús muerto, dado de baja en el reporte, fue dado de baja porque él era un sedicioso, porque no fue Pedro, sino él y Pedro que nos atacaron, y se hubiera acabado el plan de salvación. Todos hicieron algo bochornoso, porque el miedo, la tristeza, los sentimientos, sí, en la carne, los sentimientos, las emociones que se agarraron de la mano de la mentira, que estaban desamparados y que olvidaron la verdad que él estaba ahí para ser entregado para salvación del mundo, hizo que ellos tuvieran emociones y sentimientos adversos, terribles, destructores. Ajá, a ver. Uh-huh. Muy bien, exactamente, exactamente. Y aquí también tenemos que examinarnos. No sé si ustedes lo han dicho, no sé si lo han escuchado. Yo una vez lo dije y una vez lo escuché. Fui a la escuela, no fui a la iglesia porque estaba triste. Yo empezando una vez estaba tan deprimido que no fui a la iglesia porque estaba empezando y no fui a la iglesia porque tenía una depresión muy grande. Y después, años después, y me gusta recordarlo para no decir, miren, ¿cómo ustedes pueden pensar? Si me gusta recordar que una vez una tristeza no me pude mover de casa por la depresión. Y también una vez escuché a una persona de nuestra iglesia que decía, no fui a ningún lado, cerré las ventanas y no fui a escuchar, no me reuní con la iglesia porque tenía una gran depresión. Cómo los sentimientos nos llevan a errar. Claro, porque sentimientos que se divorcian de la verdad.
Él convierte nuestro lamento en baile, pero si vamos y tenemos un encuentro con Él. Por eso, mucho cuidado con los sentimientos. Cuando comenzamos a sentir algo, busquemos palabras para corregir el sentimiento. Y no solamente estamos hablando de sentimientos negativos, la tristeza, el miedo. Cuidado con el gozo. Cuidado con la alegría. Hay alegrías que nos llevan a perdernos. ¿Ah? Como el mes de diciembre, que en la alegría no. Miren, ¿cuántas veces por alegría nos buscamos problemas? Porque en las alegrías comenzamos a prometer lo que no debemos. Y nos ganamos $10 y prometemos 20 de regalo. ¿Sí o no? Nos volvemos muy dispuestos a prometer. Y después cuando las personas con toda justicia nos reclaman, nos recuerdan, nos dicen, vemos que la alegría asociada con las mentiras, la vanidad, la vanagloria, nos llevan a equivocarnos. Personas que han estado con Dios hasta que les va bien. Eso también. Por eso es que hay algo que yo siempre recuerdo. Las dos respuestas más peligrosas que da Dios cuando yo le pido algo. ¿Saben cuáles son las dos respuestas más peligrosas que Dios, para el creyente? Cuando yo le pido algo a Dios. Déjeme estructurar bien. ¿Cuáles son las dos respuestas más peligrosas para un cristiano de parte de Dios? La primera es sí y la segunda es no. La primera es sí, o vamos con la primera, la más sorprendente. El peligro es no. Ay, no, porque el Señor no me respondió y yo me voy a apartar de Él. Eso me da tristeza, me da rabia y yo me aparto de Dios que me dijo que no. Y me aparto de Dios porque el Señor me dijo que no. La segunda es sí, porque ¿para qué me va a acercar si ya me dijo que sí? Ahora, ¿quiénes son los que están en peligro? Los carnales. Los que aquel como Agur en Proverbios 30, que decía, ni me des riqueza ni pobreza. Riqueza me aparta de ti, pobreza me aparta de ti. Y por eso es que Agur es descrito en Proverbios 30 como un hombre torpe. Asimismo se escribe como un hombre torpe, de poco entendimiento, insensato, porque ni el sí ni el no me apartan de Dios. Ni el suspenso me aparta de Dios. Nada me puede apartar de Dios. Aquí obviamente hubo un adormecimiento que los llevó a ellos a una tristeza destructiva. Pero la tristeza, el adormecimiento es destructivo en la tristeza, en la rabia, en la alegría, en todo sentimiento, el adormecerme. Porque al adormecerme me desconecto de la verdad, es peligroso. ¿Qué sentimiento no tiene Dios? ¿Ah? Odio, está bien. Sí, es que realmente hay sentimientos que no tiene Dios. ¿Por qué Dios no tiene odio? Porque Él es amor. Para Él sentir odio, tiene que dejar de ser Él. Porque si Dios es amor, no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Mucho más profundo. ¿Verdad? ¿Qué otro sentimiento? Bueno, ese es verdad. Hay más sentimientos, pero hay uno que quiero destacar hoy también. Dios no tiene miedo. Dios no teme. Dios no teme ser vencido. Dios no teme ser destruido. Dios no teme ser aniquilado. Dios no teme. ¿Por qué estaba mirando atrás? Todo el mundo mira. Bueno, Dios no teme. Nosotros sí. ¿Por qué Dios no teme? Porque Él es todopoderoso, así que nada lo puede vencer. Dios no teme no saber, porque a veces el miedo de nosotros no poder, es no saber. Por eso que nos aterran. A veces cuando nos preguntan algo, los discípulos, ¿y yo qué respondo ahora? Dios no puede temer el quedarse sin palabras porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios no puede temer incluso, a veces un temor que tenemos nosotros. Yo temo un día dejar de amarte. Y le decimos a las personas, deja de hacerme daño porque un día podría hasta dejar de amarte. Dios no, porque el amor de Dios es eterno. ¿Por qué entonces no dice no temas? Porque yo te transfiero una nueva naturaleza. Con Cristo soy nueva criatura, ¿no?
Y así nos lo dice 2 Corintios 5:17, así nos lo dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, lo que vivo yo, ya no vivo, o sea, lo que yo vivo, lo vivo es en Cristo ahora. Y con Cristo, en Cristo soy nueva criatura. Ya no vivo conforme a la antigua naturaleza. Así que los sentimientos de Dios, Él me los da por medio de su nueva naturaleza, porque Él pone la mente de Cristo y me lleva a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso no debemos tener miedo cuando sabemos, comprendemos y ejercemos esta seguridad que el Señor todo lo puede. ¿Cómo voy a temer si el Señor está conmigo? ¿Cómo voy a temer no saber qué hacer? Porque esa es también la otra disyuntiva. No sé qué hacer con mi vida. Cuando el Señor dice, ¿qué es no saber? Falta de sabiduría. ¿Y qué nos dice a través de la carta de Santiago? El que no tiene, el que quiere sabiduría, pídasela a Dios. Dios no teme quedarse sin palabras, no teme quedarse sin recursos. Dios no teme quedarse sin la capacidad. O sea, para Dios tener miedo tendría que negarse sus propios atributos, ignorar lo que es Él. Y Dios nunca ignora lo que es Él. Ese es otro sentimiento que Él nunca tiene. Por eso que los cristianos, cuando tenemos temor, debemos examinar qué tenemos de Cristo, hasta qué punto hemos crecido. El miedo es una evidencia que todavía no hemos crecido a la estatura. Porque Dios es amor y el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Mas el que tiene temor no ha sido perfeccionado. No ha sido perfeccionado por Dios. Es muy importante, ¿por qué hablar que Dios tiene sentimientos? Primero, porque ¿qué fue lo que introdujimos en el tema? Cuando estamos, por lo menos los sentimientos estos que nos agobian, nos deprimen, la tristeza, pues el dolor, nos sentimos muy solos. La tristeza es el sentimiento que más desolación nos pone. Nos sentimos muy solos. Porque hasta la ira, que es terrible, ¿de qué nos llena? Muchas veces no de Dios, nos llena de nuestro ego. Todo lo puedo en mi ira que me fortalece. O sea, tremenda mentira, ¿no? Y me vuelvo el maestro golpeador, el maestro Kung Fu, me vuelvo destructivo, porque mi ira me brinda una sensación de compañía en mí mismo que es falsa, es peligrosísima. Y de poder también. La tristeza es el sentimiento más desolador que hay. Y cuidado, que en esos momentos nosotros podemos caer. Pero el Señor Jesús, lo que más sentía en medio de la tristeza fue la compañía, y por eso le decías, no se haga mi voluntad en mi parte carnal, sino la tuya, que es igual a mi parte espiritual, en mi naturaleza de hijo de Dios. Y le clamaba al Padre, le clamaba y le seguía clamando. Es importante por eso. También para que sepamos algo, nosotros le podemos alegrar el corazón a Dios. Nosotros podemos producir la alegría al corazón de Dios. Y quiero hacer un experimento. Hay un versículo, hay una parte que no está incluida en el tema, pero sí está incluida en sus Biblias. Y que he vuelto a leer. Esta es una porción de Isaías 43. Yo lo he leído varias veces y he hecho estudios de esto, pero en esta última ocasión hice un estudio que a mí me dolió. A mí me dolió leer Isaías 43. Vamos a leerlo. Son dos versículos específicos, 18 y 19. Pero vamos en contexto de alguien que me ama. Y en el contexto que, recuerde, somos la iglesia. Y la iglesia es la novia de Cristo. O sea, el Cristo tiene una relación matrimonial con su novia. Él no, con su novia que es Cristo, y se va a casar con su iglesia en la boda del Cordero. O sea, tiene una relación de amor, como el hombre con la mujer. Y en ese sentido, vamos a leerlo entendiéndolo él como el esposo, como el novio, pero también como el esposo. Y también Isaías 43, 18 al 19. Vamos a leerlo como alguien que ama, no como alguien que recomienda. Miren, para mí fue muy importante porque yo siempre he leído estos versículos como el consejo de alguien que dice, hey, piensa bien, no vivas en el pasado para que te vaya bien, fríamente. Como yo le he dicho a personas a veces consejos, yo hay personas que le he dado consejos, pero no o sea, más con la razón comprometida y no con los sentimientos. Pero aquí había notado algo. Yo
entendía muy bien o creía entenderlo muy bien estos versículos como un Dios que de repleto de verdad dice, a ti no te conviene vivir en el pasado. Mira que vas a recibir cosas en el presente, en el futuro. Ahora yo estoy haciendo cosas en este presente para que las veas en el futuro. No te conviene esto. Y me parece acertado. Pero cuando vi a un Dios que ama, a mí me quebrantó esto. Porque ¿qué nos dice Isaías 43, 18 al 19? No os acordéis, pero no pienses solamente el que aconseja en términos, no te conviene esto. Y si lo haces, bueno, yo me voy a mi casa y tú a la tuya. Y me quedaré con la impresión, ay, se equivocó. Sino como que alguien que nos ama. Y aquí hagan la comparación del esposo con la esposa. No acordéis las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, por nosotros saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino al desierto y ríos en la soledad. Vamos a hacer una analogía apropiada. El Señor, como esposo, le dice a la esposa, no traiga esas cosas del pasado. ¿Para qué? Para deleitarte. ¿Por qué para deleitarte? Porque el Señor nos ofrece un deleite. Yo haré caminos en el desierto, ríos en tu soledad. O sea, yo te voy a deleitar, yo te voy a responder, yo te voy a dar alegría, yo te voy a dar felicidad. Deja de pensar en esas cosas del pasado. Deja de traerles para que eso te alegre a ti. Y vale una analogía para esposos y esposas aquí también. Para mujeres que, o de mi punto que estén. A mí me dolería mucho en el corazón, pero piensen en sus esposos, sus compañeros o sus parejas, no el pasado, sino como en la condición que esté. A mí me dolería mucho que mi esposa, que yo le ofrezco una vida para deleitarse, pensara en su vida pasada, en los romances del pasado. A mí me partiría el corazón. Yo creo que a Eric le partiría el corazón que, que él sí pensara en el noviazgo que tuvo en kinder o en primer grado en la primaria. Y ojalá volviera. A Dios le duele porque Él nos ama, pero también le entristece. Vemos un Dios que le entristece. A Dios le entristece que Él teniendo todo para darnos alegría, estemos buscando otras cosas del pasado. A Dios le duele. Y este versículo, estos versículos tomaron otro sentido cuando comprendía al Dios que ama. Ya no el Dios frío que dice, si haces esto te va mal, yo sigo con mi vida. No, yo voy a quedar adolorido con respecto a ti, porque mira lo que tengo para ti. ¿Y qué le decía a Israel también? Ajá, sí, y tú lo desprecias. Y Israel le recriminaba que te vas tras tus amantes, tras tus ídolos, tus fornicaciones espirituales. A Dios le duele. Y nosotros con esto también debemos comprender algo. O sea, es figurativamente, porque no es literal, obviamente, pero sí, creo que es muy acertado. Nosotros también le estamos rompiendo el corazón a Dios, porque Dios quiere alegrarse en nosotros. ¿Cuál es nuestra alegría? No es olvidarnos del pasado que me dé amnesia, es que mis deleites no vivan en el pasado. Yo cuando recuerdo el pasado es para enseñar y no para alegrarme. Y algo que yo tuve que hacer un esfuerzo, Señor, y le dije al Señor que me ayudara, que de verdad, y le confesé, muéstrame bien todo lo que tú eres. Quiero disfrutarte más, pero perdóname también, porque a veces para deleitarme recurro al pasado, recurro a la vida sin ti, porque cuando Él habla de las cosas pasadas es la vida sin Él. Y es muy triste que le estemos rompiendo el corazón a Dios. Que del pasado el Señor dice ya no más, y yo lo busco. Le voy a decir, yo hice el trabajo así, de romper con música.
con muchas canciones que me despertaban el pecado que me gustaba. No es que toda la música, no es que si yo escuchaba a Bach ya no voy a escuchar a Bach. No, ¿por qué? Pero esas canciones que me alentaban a pecar o me trasladan al pasado. Hay una canción que yo sí escucho con mucha simpatía y se la he dicho por 35ª, sexta, séptima, que es la canción esa que yo les dije que me llevó a conocer a Dios. Yo no sé, yo creo que hasta yo se la mandé por WhatsApp a alguien una vez. A María se la mandé, el que quiera yo se la voy a mandar, que fue la canción esta de Dave Grusin que se llama An Act for Life, que es un jazz, que no tiene ni letra, que es tema de una película que se llama Tootsie. No, perdón, Tootsie, era Tootsie creo. Víctor, bueno, sí creo que sí era Tootsie, perdón, con Dustin Hoffman, sí. Y era una canción que me hizo comprender que existía Dios porque yo decía, cuando hay una mente tan brillante, tiene que haber un creador. Y yo escucho esa canción porque me recuerda que esa canción fue la que usó Dios para mostrarme que Él sí existía, porque con esto Dios me dijo, yo hago mentes que pueden crear esto. No es que ya no quiera leer una obra de García Márquez, pero incluso si la leo con otra óptica, la leo con otra visión, la veo de otra manera. Y si me deleita y me lleva a los pecados, yo renuncio a ellas. Yo no quiero deleitarme más el pasado. Como yo agradezco que mi esposa no me dice, ay, cómo me gusta acordarme de mi esposo anterior, porque ya antes de Cristo ya saben que tuvo un esposo, con quien tuvo a sus hijos, por eso soy padrastro. Gloria a Dios y muy orgullosamente soy padrastro. Y todavía no he visto a María, ay, cómo me gustaría, peínate como él, ponte la ropa de él. A mí me rompería el corazón. Eso hacemos con Dios cuando dejamos que el pasado sea nuestro deleite y no lo que hace nuestro presente. Entender que Dios tiene sentimientos y como tiene sentimientos, nosotros le podemos provocar ira, como le provocó Israel en Números 11, ya lo vimos, en Éxodo 32, la ira de Dios ante el becerro de oro. Le podemos producir alegría. Y eso nos toca a nosotros, tomar esa decisión. ¿Qué queremos provocar en el corazón de Dios? Meditemos en eso. Y esa es mi reflexión final. Tener una relación de responsabilidad ante el amor y la justicia de Dios. Les invito a que entonces oremos. Señor, yo te doy muchas gracias porque, en efecto, tú tienes sentimientos, sentimientos puros, sentimientos que no te llevan a ti al error. Tienes una ira, pero no tienes rencor. Tienes un amor, pero un amor puro que no busca lo suyo. Un amor que no cae en las redes de la necesidad. Porque tú nos amas, pero no caes en ese desasosiego. Más bien te entristece cuando no disfrutamos tu amor. Pero no es un amor que lleva a la depresión, es una tristeza que lleva a la derrota. Son sentimientos sabios, inteligentes, puros, extensos, firmes. Siempre, Señor, apegados a la justicia. Tú sientes, y cuando nos acercamos a ti, es más, en este momento nos acercamos a ti, porque tú sientes, Señor, cosas maravillosas y las hacemos y nos acercamos con corazón puro. Cosas tristes, desdeñables, Señor, deleznables, si nos acercamos mirando al pasado, nos acercamos con odios, con recriminaciones, con contiendas, con deshonra. Gracias, Señor, porque tú sientes, no eres un creador insensible. Tú enviaste a tu Hijo porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que cree en el Hijo y le reciba en su corazón como su Salvador, diciendo necesito ser salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor que te hizo enviar a Jesús a la cruz. Y fue el amor que hizo que Jesús fuera, entregando su voluntad humana, fuera a la cruz
y haciendo santamente, porque Señor Jesús, tú amaste en la cruz. Tú amaste cuando dijiste perdónalo porque no saben lo que hacen. Tú amaste la verdad cuando no mentiste, cuando te humillaban, cuando fuiste enjuiciado en unos procesos judiciales vistosos, malintencionados, contaminados. Al final, cuando por esos procesos te llevaron a la cruz finalmente. Señor, gracias por tener estos sentimientos y enseñarnos a sentir como tú. Tú quieres que amemos con pureza, que si tengamos ira, como dijo Pablo, airaos pero no pequéis. Una ira santa para limpiar y no una ira perversa para destruir. Señor, y también quitando lo que tú no tienes miedo. Por eso nos ha insistido tanto, dejen de tener miedo, porque el miedo es no solamente no ser como tú, no dudar de ti. Entregamos nuestro corazón diciendo, Señor, tenemos que tener tu sentido. Perdona porque a veces hasta como cristianos queremos tener el conocimiento de ti, pero no sentir como tú. Y nos podemos sentir hasta felices. Podemos darnos golpe de pecho porque sabemos más versículos que cualquiera, porque conocemos doctrina y hasta nos gusta vivir con las etiquetas, que si sensacionistas, que si continuistas, que anabaptistas, baptistas, pentecostales, premilenialistas, dispensacionalistas. Nos gustan los títulos, pero el título de imagen y semejanza tuya, Señor, en lo que sentimos, en el amor, en lo que pensamos, para que el amor sea puro. En eso a veces en ese título no nos esforzamos mucho. Perdónanos por eso, porque la base, el fundamento es crecer en el conocimiento de ti, en lo que tú eres y en tu gracia, que es la manifestación de tu amor. Señor, gracias. Muchas gracias por lo que nos has enseñado y sigue bendiciéndonos como pueblo de Dios. Sigue bendiciéndonos a los que están aquí, los que están conectados hoy por Zoom. Sigue bendiciéndonos a todos en nombre de Jesús. Amén. Amén y muchas gracias al Señor.